Un petrolero con 77.000 toneladas de combustible, un temporal en la costa gallega y un sinfín de decisiones que marcarán el destino de toda una región. Recuerdo que cuando nos levantamos esa mañana y fuimos a ver nuestro mar, pues lo único que pudimos hacer fue llorar y además decir, esto no lo limpiamos en la vida. El 13 de noviembre de 2002, el buque monocasco Prestige lanza un aviso de emergencia. Tiene una brecha en el casco y está empezando a perder fuel. Lo que sucederá en los días posteriores desencadenará una crisis sin precedentes. Las bajas temperaturas de la mar probablemente se solidifique y en lugar de continuar avanzando la mancha, pues puede suceder que se vaya al fondo lo que queda. El gobierno minimiza la tragedia, pero los datos lo desmienten. La gestión de la crisis será altamente cuestionada. No trajeron medios, no nos ayudaron, los marineros con sus propias manos y con los barcos salieron a recoger el fuego. El 13 de noviembre de 2002, el Prestige sufre una grieta en su estructura frente a la costa de Galicia. En lugar de llevarlo a un puerto seguro, las autoridades toman una decisión controvertida: alejar el buque de la costa. No creemos que se pueda hablar de marea negra. Estas palabras marcarían el tono de comunicación oficial, minimizando la gravedad de los hechos desde el inicio. Las primeras decisiones, como evitar el atraque del petrolero en un puerto seguro, solo sirvieron para prolongar el desastre. El 19 de noviembre, el Prestige se parte en dos y se hunde a unos 250 kilómetros de la costa gallega. 63.000 toneladas de fuel comienzan a emanar desde el fondo del mar, extendiendo una marea negra que afecta no solo a Galicia, sino también a las costas de Asturias, Cantabria y el País Vasco. El despliegue de recursos fue insuficiente en los primeros días. Miles de voluntarios comenzaron a llegar por iniciativa propia, mientras las autoridades tardaban en coordinar los esfuerzos de limpieza. Sin embargo, las imágenes de playas devastadas y la falta de respuestas claras alimentaron la indignación ciudadana. La plataforma Nunca Máis surge como respuesta ciudadana a lo que muchos consideran una gestión desastrosa. ¡Dimisión! ¡Dos gobiernos! ¡Dimisión! El rey Juan Carlos visita la Costa da Morte junto a Mariano Rajoy y Manuel Fraga. La recepción es tensa. La ciudadanía abuchea al presidente de la Xunta. Los expertos ya no dejan margen a la duda. Estamos ante la mayor catástrofe ecológica de la historia de España. Principalmente, la crisis del Prestige se trata de una crisis política y de una crisis medioambiental. Política porque la gestión deficiente y la falta de respuesta eficaz generaron grandes dudas en torno al gobierno de España y los gobiernos municipales próximos a la catástrofe. También derivó en un gran descontento social, personificado con la plataforma Nunca Máis, y una crisis medioambiental, puesto que el hundimiento del Prestige supuso una de las mayores catástrofes ecológicas en España. Miles de toneladas de fuel se esparcieron en el océano, afectando gravemente a la fauna y flora marítima y, por consecuencia, a las actividades económicas que viven de la mar. En un segundo plano, encontramos una crisis de preocupación pública. Esta está interrelacionada con las dos anteriores, ya que la gestión pública y la afectación en el ecosistema de la Costa da Morte generaron un gran descontentamiento social y frustración social al ver cómo el territorio quedaba dañado por el fuel. Mapa de públicos. Relativo a los públicos internos destacan la empresa propietaria del buque, Maersk Shipping Inc., la empresa propietaria del fuel, Crown Resources, los receptores del fuel, empresa de Singapur, los stakeholders y operadores, la operadora de la naviera, Universe Maritime, y trabajadores y proveedores de las empresas involucradas. Entre los públicos externos destacan la empresa aseguradora, los distintos gobiernos, es decir, los gobiernos municipales de los pueblos afectados, el gobierno autonómico de Galicia y el gobierno de España, plataformas y asociaciones como Nunca Máis y Greenpeace, la monarquía, los medios de comunicación, países de la Unión Europea que colaboraron en la gestión de la crisis, pescadores y mariscadores gallegos, habitantes de la costa gallega, voluntarios, servicios de emergencia y, finalmente, la sociedad en general. En la gestión de la crisis del Prestige destacan tres tácticas principales en su comunicación. Un silencio. En la primera semana la información fue limitada y confusa. La transferencia de responsabilidad.
Desde el inicio, en el ámbito técnico, se culpó a los técnicos y la tripulación por el desenlace de la crisis medioambiental. Por otro lado, los líderes políticos no asumieron responsabilidades políticas por la gestión de la crisis y finalmente hubo una negación y minimización de la crisis. A lo largo de las primeras semanas se observa cómo los líderes políticos niegan y minimizan el impacto de la crisis. Incluso cuando la costa empezaba a bañarse de negro, las declaraciones en los medios por parte de los líderes políticos continuaban negando el problema y sacando la importancia a aquello que estaba sucediendo. Un ejemplo claro de esto son los numerosos diminutivos que usaban los portavoces en los comunicados ante los medios. Salen unos pequeños hilitos. La gestión del Prestige comparte semejanzas con el desarrollo de otras crisis que hubo en España y otras que tuvieron lugar a posteriori. En 1976, en el naufragio del petrolero Urquiola, se aprecia una negación de la problemática y transferencia de responsabilidades hacia otros actores, junto con una tergiversación de la información. En 2002, España venía de enfrentarse a una situación muy similar en la gestión de la crisis de la guerra de Irak y el accidente aéreo del Yak-42. Esta también se caracterizó por la negación y tergiversación de la información por parte del gobierno de José María Aznar. Años más tarde, los atentados del 11 de marzo en Atocha nuevamente repitieron algunos de los patrones de la crisis del Prestige. Tras el desarrollo de la crisis del Prestige, una de las grandes dudas que surgen es ¿cómo es posible que el Partido Popular volviera a ganar las elecciones? Distintos medios de comunicación explican este suceso bajo el concepto de, entre comillas, la compra de votos. Tras el hundimiento del Prestige, el gobierno aprobó decretos de indemnización para marineros, armadores y cofradías. El PP utilizó estas indemnizaciones como estrategia electoral, logrando mantener su apoyo en las zonas más afectadas, como Muxía, donde retuvo la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2003. Esta práctica se replicó en múltiples localidades costeras, incrementando incluso las ayudas antes de las elecciones generales de 2004. La rapidez en la gestión de los pagos respondía a la intención de entregarlos antes de los comicios, con Muxía, Fisterra y Cee como ejemplos clave para minimizar el impacto político del desastre. Y finalmente, aunque resulte fácil hablar desde la distancia, consideramos que dos grandes factores hubieran ayudado en la gestión de la crisis y la poscrisis. Primeramente, haber tenido elaborado un manual de crisis específico para desastres de gran magnitud. Contar con protocolos claros y estructurados habría permitido una respuesta más ágil y eficiente, facilitando la coordinación entre los distintos actores involucrados. Seguramente, otras catástrofes en los mares que rodean España hubieran podido nutrir el manual, ejemplificando aquello que funcionó bien y mal. Por otro lado, implementar una comunicación centralizada y transparente, la designación de un portavoz oficial y la transmisión de información clara habría fortalecido la confianza de la ciudadanía, asegurando una mejor comprensión de las acciones tomadas. La forma en la que se comunicó el desastre y cómo divergía entre aquello que veía la población gallega incitó a un gran descontentamiento social y manifestaciones.